Bien, entonces la idea de hoy es extender lo que ya vimos sobre el protocolo de acuerdo y sobre los conceptos básicos de grafos al escenario en el cual tenemos grafos dirigidos, que vamos a llamar diagrafos. Entonces los diagrafos básicamente es, y bueno, y de una vez de paso generalizamos a incluir pesos en las conexiones. Pero arranquemos entonces con los diagrafos. Entonces tenemos un grafo dirigido. Entonces lo que cambia es que ahora tenemos, como vemos acá, tenemos una dirección, le damos dirección a la conexión. Entonces, en el escenario que estábamos mirando antes, era bidireccional, entonces no había necesidad de ponerle una flecha, porque el que hubiera un link entre dos nodos automáticamente implicaba que los dos se comunicaban entre sí, se intercambiaban la información. En cambio acá, aquí solamente, digamos, el nodo 1 le envía información al nodo 3, pero el nodo 3 no le envía información al nodo 1. Igual acá del nodo 1 al nodo 2 y del nodo 4 al nodo 3. Entonces, eso cambia bastante las cosas en el sentido de la información. Antes podíamos hablar del consenso porque todos, ahora estar conectado no necesariamente implica que voy a tener la información. En este ejemplo vemos el nodo 1, el cual no recibe información de nadie. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que él es sordo. Él solamente transmite información, pero no recibe. Entonces, si volvemos al ejemplo que hablábamos de reunirse y de que había que conversar para reunirse, él lo único que va a hacer es decir, pues yo estoy aquí, esta es mi localización, o esto es lo que pienso hacer, si es que acaso tiene algún plan de hacer algo, pero podría simplemente decir, esta es mi condición inicial, y si, y si su dinámica de cambio depende de los otros, y como no hay otros, él simplemente decidiría quedarse quieto. Entonces, en ese caso, el nodo 1 les diría a los otros, yo estoy aquí, esta es mi ubicación. Lo mismo hace el nodo 4. El nodo 4 solamente le dice al nodo 3, yo estoy aquí. Pero no hay comunicación. Entonces, ni 1 ni 4 oyen a nadie. Y el 2 solo oye al 1 y el 3 oye a los otros 2. Entonces, básicamente, si uno mira este grafo, concluiría que no hay forma de que lleguen al consenso. Así, intuitivamente, sin necesidad de desarrollar matemáticas, uno diría, pues no hay forma de que lleguen a un acuerdo, porque ni 1 ni 4 se van a mover. Entonces, no van a llegar a un solo punto de encuentro. ¿Listo? Entonces, eso es lo que vamos a tratar de analizar, cómo generalizamos esa intuición que vemos aquí en este grafo. Bien, entonces cambiamos la notación y le decimos al diagrafo, le decimos D, pero adentro tiene lo mismo, tiene un conjunto de vértices, un conjunto de nodos y un conjunto de links. Entonces, en ese caso sí mantiene lo mismo. Entonces, la primera definición, la primera término que vamos a utilizar es cuando hablamos de weakly connected, al mirar un grafo dirigido, lo que queremos decir es que si quitáramos las flechas, el grafo se vería conectado. Entonces, un grafo dirigido es weakly connected si al quitar las flechas, y lo vemos, vemos que tiene unas conexiones. Pero ya sabemos que weakly connected, entonces no nos va a servir, no es suficiente para decir que va a llegar a consenso. Entonces, weakly connected es eso, es que si ustedes le quitan las flechas y lo miran, dicen, pues sí, está todo conectado. Pero al poner las flechas, pues ya, entonces simplemente weakly connected es eso, que uno lo vea y dice, pues sí, está conectado, o sea, no hay nodos sueltos, pero nada más. Muy bien, entonces el laplaciano, al sacar el laplaciano para diagrafos, entonces definimos lo mismo que antes, necesitamos definir la matriz de adyacencia y la matriz de grado. Entonces la matriz de adyacencia, cada término que está acá, y una vez metemos lo de los pesos, entonces va a ser igual al peso W y J, aunque aquí en el libro hay un errorcito de notación, bueno, no es un error, pero bueno, ahorita miramos eso. Entonces, nada, ese es el peso que hay entre los dos. Sí, entre los dos nodos. Sí, aquí, bueno, sí está bien. Aquí está el peso IJ. Sí, entre el nodo B sub I y el nodo B sub J existe un link, o sea, un camino. Entonces ya sabemos que el camino tiene que ser dirigido. Entonces, eso es lo que vemos ahí. Entonces, en la ubicación IJ va a aparecer ese peso. Pero aquí, recuerden esto, ahorita lo vamos a mirar en un ejemplo, más adelante vamos a ver esto. Entonces vean que aquí está al revés. Esta es la cola y esta es la cabeza. Entonces ahora tenemos que tener en cuenta que aquí hay
un nodo que es la cola y un nodo que es la cabeza. Entonces, hay link, aquí nos referimos a cuando hay en esta dirección. Entonces, cuando es afectado el nodo 3. Bien. Entonces, precisamente como ahora tenemos esa idea de cabeza y de cola, o de que a mí me afecta al otro nodo, pero tal vez yo no afecto a otro, entonces el de que me afecte a mí, a eso le vamos a llamar el in degree. Entonces, el in degree, aquí le ponemos este in para referirnos al grado del nodo i, pero es para indicar lo que entra al nodo i. Entonces, solamente el in degree son los caminos, las flechas que apuntan al nodo i. Entonces, esto es lo que llamamos in degree. Entonces, la matriz de grado vendría a ser como la versión in degree de la matriz de grado, porque solamente vamos a tener en cuenta las versiones in degree. Uno podría sacar las versiones out degree, pero realmente, si ustedes se dan cuenta, para lo que nos interesa, que es la dinámica influenciada por los vecinos, a mí me influencian solamente los vecinos que tengan flechas apuntándome a mí. Esos son los que me afectan a mí. A los que yo les hablo, a mí no me importa, o sea, no me afectan nada porque yo simplemente les digo a ellos cosas, pero los que me interesan o los que me importan son las flechas que me apuntan. Entonces, las flechas que me apuntan son las que me importan y esas son las que define el in degree. Entonces, son las flechas que entran. Entonces, miremos rápidamente aquí en este ejemplo. Entonces, ¿cuál es empecemos con el nodo 1. Entonces, ¿cuál vendría a ser el grado del nodo 1? ¿Cuál sería su grado? Recuerden la definición de grado, era la cantidad de links, ¿no? De conexiones, pero ahora en la versión in degree es la cantidad de flechas que entran. Entonces, ¿cuál sería? 0. Muy bien. 0, porque no hay ninguna flecha que entre al nodo 1. Ahora miremos el nodo 2. ¿Cuál sería el grado? 1. Gracias. 1. Y así podemos ir sacando ahora el nodo 3, que es un poco más difícil. ¿Es cuánto? 2. 2. Muy bien. Y el último, vuelve a ser fácil, es 0, ¿verdad? Nadie entra al nodo 4. Entonces, esta es la versión in degree. Y con eso descarmamos, entonces, la matriz de grado. Entonces, si se dan cuenta, estas dos definiciones corresponden con la idea de, de los que son afectados. Entonces, no pensamos en a dónde voy, sino lo que viene, lo que entra a cada nodo. Eso es lo que interesa. Entonces, acá tenemos, aquí pusimos simplemente estos números para indicar, aquí es como si hubiéramos asumido que los pesos eran 1, pero cuando tenemos pesos, cuando le ponemos pesos a los grafos, vamos a suponer que, digamos, en este caso, este sería el omega 1,3, según esa definición. ¿Qué opinan? ¿Sí sería 1,3 o 3,1? Ah, los escucho. Si J es la cola, sería 3-1, ¿no? Entonces, si miramos que efectivamente, entonces veamos la definición. Dice que esto vendría a ser la cola, la cabeza, a donde Pues llega primero. ese, Entonces, si este es un sería, J sería la cabeza de esa flecha, ¿no?
Correcto, la cabeza sería 3. Exacto. Entonces el peso, según esta idea, la cola va aquí y la cabeza va de primera. Entonces la cabeza es la que va primero, según esta definición que es cola-cabeza. Entonces primero ponemos la cabeza. En este caso la cabeza es 3, ¿cierto? Entonces va de primero y la cola es 1. Entonces este peso lo definimos como 3-1. Va un poquito contraintuitivo a la idea que uno tendría, que es la flecha, entonces debería ser, vamos de 1 a 3, pero como estamos en la versión in degree, en la que nos importa es lo que nos afecta, por eso quedan como un poquito en contra de lo que normalmente uno hace cuando dice voy de 1 a 3, entonces el peso es 1-3, pero es para hacer el énfasis de la cabeza, es la que va aquí, y esta es la cola, o sea, para indicar que es el que es afectado. ¿Listo? Bien, entonces efectivamente, entonces acá tendríamos cola es 4, cabeza es 3, entonces sería el 3, 4. Ahorita vamos a ver, cuando se ordenan estas cosas van a decir, ah, claro, tiene mucho sentido. Bien, y la última, el último peso que tenemos acá sería entonces primero la cabeza, 2, luego la cola, 1. Listo, entonces estos serían los in degree, pero sin pesos, o sin pesos no, con pesos unitarios. Entonces esto que tenemos aquí es como si hubiéramos asumido que todos los IJ eran iguales a 1, entonces simplemente los sumábamos. Pero cuando ya tenemos pesos, el grado se multiplica, cada link tiene un peso, entonces, sí, recuerden que aquí está entonces el J. Entonces ahí entra el peso. Entonces vamos a asumir que este grafo le ponemos pesos. Vamos a asumir que este es 2, este es 1 y que este es 3. Y entonces ahí nos cambia la noción de ese conteo fácil que hacíamos. Ya no es el cardinal. Ahora nos toca ver qué peso tiene para poderlos sumar, ¿sí? Entonces volvemos a reescribir el in degree del nodo. Vamos a hacer los que nos interesan, que digamos son los que tienen algo. Entonces el nodo 3, pues en este caso nos tocaría sumar 1 más 2. Entonces ahí ahora sería 3. Y el otro que también se ve afectado es el nodo 2, ¿no? El nodo 2 va a tener 3. Entonces básicamente lo que nos dicen los pesos es de B1 le mandó una mandarina a B2, pero debido al peso, a B2 le llegaron 3 mandarinas, ¿sí? Entonces esa es la idea de los pesos, es aumentar, multiplicar eso que viene, esa información o lo que sea que le esté mandando, ¿no? Porque esto podría ser un modelo de ruta en el cual el peso es el costo de ir de 1 a 2, entonces es más costoso, entonces ahí tocaría analizar, bueno, ¿para qué nos sirve el integrito? Cada problema tendría una versión. Listo, entonces ya se desbalancea todo el negocio. Debido a estos pesos ya se nos desbalancea, ya no queda esa matriz perfectamente simétrica o perfectamente bonita, ya se acabó la simetría del lado de arriba y de abajo por culpa de la dirección, porque ahora podemos tener en un lado, en el omega IJ, el WIJ puede ser un valor, pero el WJI puede ser 0. Entonces ya se acabó la simetría. ¿De acuerdo? Listo. Pero bueno, lo de los pesos, entonces en general no lo vamos a usar mucho, pero aquí queda la definición con el peso. Pero en general, en general vamos a usarlo más como son pesos unitarios para no complicarnos la vida con eso y que sea más fácil como todo el análisis y entender el concepto básico. Listo. Matriz de adyacencia, matriz de grado, resueltas. Entonces ya, aquí podemos decir efectivamente que, si recuerdan aquí la definición, aquí están los W, ¿cierto? Entonces por eso es que tenemos aquí los W, porque igual vamos a tener esa idea de, ah, claro, ahí se siguen sumando.
y eso aparece acá. Entonces la matriz de grado, para sacar la matriz de grado, no necesariamente tengo que puedo utilizar la misma matriz A, porque como la matriz A tiene la información, como es dirigida, ahora la matriz A también tiene información de dirección. Entonces en los grafos dirigidos, la matriz de adyacencia tiene más información, porque tiene los pesos, pero también nos dice quién está conectado con quién. Bueno, siempre nos había dicho eso, pero también nos dice ahora los pesos, entonces yo puedo sacar la matriz de grado con la diagonal. Si se dan cuenta, esta es la matriz multiplicada por 1. Entonces en cada diagonal, en cada punto, está la fila sumada. Todos los pesos sumados me da entonces cada valor de la diagonal. ¿Sí? Eso es básicamente lo que me dice esto. Entonces teniendo A, obtengo la matriz de grado. Recuerden que todas estas es la versión in degree. Entonces puedo obtener el laplaciano con pesos en la versión in degree, simplemente es esta menos la matriz de adyacencia. Entonces aquí la conclusión de lo que ya hemos hablado, la versión in degree captura más directamente cómo la dinámica de un agente es influenciada por otros. Si ustedes están interesados en cómo influencio a otros y quiero ver la dinámica de influenciar a otros, entonces pueden sacar la versión out degree y hacer análisis de esa dinámica. Pero acá no vamos a sacar con la versión in degree porque nosotros estamos utilizando más esa idea de recibo información para tomar decisiones. Entonces me interesa cómo soy afectado por mis vecinos, no cómo estoy afectando a mis vecinos. Entonces, me importa más cómo soy afectado, cómo tomo decisiones con la información de los otros. Bien, te vamos a terminar de hacer las definiciones y ahorita hacemos ejemplos de cada una de estas cosas para varios grafos. Bien, entonces una definición que es súper importante acá es un diagrafo. Entonces es un root outbranching. ¿Y qué es esto? Esto es para hacernos la analogía a la idea de que teníamos el spanning tree. ¿Se acuerdan que teníamos un spanning tree que era como la mínima conexión que aparecía en un grafo sin conexiones? Entonces el equivalente acá, como acá tenemos direcciones, entonces el equivalente acá le vamos a llamar el root outbranching. Entonces vamos a ver qué es eso. Entonces el root outbranching sí no contiene un ciclo dirigido, igual como teníamos allá la idea, y tiene un nodo que llamamos el nodo raíz, tal que para cada otro nodo, o sea, de cualquier otro nodo que no sea el nodo raíz, existe un camino dirigido desde B sub R a B. Entonces, básicamente lo que nos dice el root of branching es que usted que pueda encontrar un nodo desde el cual usted pueda transmitir la información a cualquier otro nodo. Esa es la idea de root out branching. Entonces, este es el equivalente al spanning tree, pero en grafos no dirigidos. Ya ahorita vamos a ver un ejemplo de eso. Antes, una última proposición, que es el cómo hago para saber si no puedo observarlo porque el diagrafo es muy grande o porque el diagrafo cualquier cosa. Ya sabemos que computacionalmente pues no necesito verlo para hacer cosas. Entonces, computacionalmente, quiero saber si él tiene un root out branching. Entonces, lo que hago, porque no necesariamente es que él sea un root of branching, un root of branching. Él puede, lo único que necesito es que él tenga como subgrafo o que él tenga adentro al menos uno. Y con eso ya puedo hablar de cosas más adelante. Entonces, para poder saber si un diagrafo contiene un root of branching, como subgrafo, lo único que tengo que verificar es el rango de Laplaciano. Entonces, el rango de Laplaciano me tiene que dar, va a ser igual a n menos 1. Si se cumple esta igualdad, automáticamente digo, uff, qué bien, tengo un root out branch. Si no se cumple, entonces tengo problemas. ¿Sí? Entonces, esta es la forma de verificar. Profe, pregunta. Claro que sí. ¿Hay algún objeto que me reúna todas las propiedades in y out? ¿O siempre tengo que trabajar eso separado? No lo he estudiado, o sea, no es que lo haya visto, pero se me ocurre que podríamos tener... el problema es compartir las variables, ¿no? O sea, da lo mismo prácticamente, porque me tocaría es como crear las variables de, no sé, estaba pensando en tener un grafo que tenga los dos elementos, las dos matrices, no sé, no lo he visto, o sea, me estoy tratando de inventar cómo haría yo para tratar de unir los dos, Sí.
Pero, pero la pregunta siempre sería es, ¿qué quiero analizar con eso? ¿Sí? Autovalores, por ejemplo. Pero ¿qué me pueden decir los autovalores? O sea, digamos que yo crear una matriz con las dos cosas, se enredaría un poco. Pero sí, ya le entiendo. Tal vez no sería muy práctico. Sí, porque se mezclarían dos cosas que son diferentes, que es el cómo afecto y el cómo soy afectado. Entonces, Exacto, exacto. sí, que yo quisiera ver, pero si mi dinámica depende de las dos cosas, de cómo afecto y de cómo soy afectado, pues sí, podría uno mirar, pero no sé, así de primera mano no lo utilizan y digamos, en todo lo que vamos a ver nunca ha aparecido algo así. Pero pues, Listo. ¿no? Como, bueno, ¿para qué me puede servir? Porque como pues, podemos hacer cosas matemáticamente bonitas y que uno dice, lo logré, pero después dice, ¿y para qué me sirve, no? Entonces, habría que ver para qué podría servir tener las dos cosas al tiempo. Ok, Porque con una vez que yo comparto las variables, entonces eso hace que sería enredado. Si saco las variables separadas, pues es lo mismo trabajarlo separado. Bien, entonces miramos ejemplos, hagamos un par de ejemplos de estos conceptos de grafos antes de mirar el protocolo de acuerdo. Entonces inventémonos un grafo pequeño para que podamos ver las cosas. Entonces, en general, cuando tenemos grafos dirigidos, eh, debemos recurrir a tener más, o sea, si se dan cuenta que a uno se le acaban las opciones muy rápido antes de entrar en loops y cosas así. Bien, entonces vamos a ver este 1, 2, 3 y 4. Entonces, otra vez asumimos que los pesos, todos los pesos son unitarios para evitarnos ahí enredarnos con esas sumitas, pero listo. Entonces, por favor obtengan eh, pues todas nuestras matrices. Entonces, la matriz de adyacencia, la matriz de grado en su versión en degree, todo en degree, el Laplaciano en degree, y bueno, vamos haciendo eso. También podríamos descubrir, bueno, miremos los eigenvalores. ¿Qué ocurre? Se nos acabó la simetría. Entonces ya es posible que debido a que tenemos el grafo dirigido, que nos aparezcan eigenvalores complejos. Entonces ahora sí ya nos pueden aparecer eigenvalores complejos. Entonces ya no quedó tan bonita la cosa como era antes. Pero lo que sí va a seguir sucediendo es que si el grafo es conectado, pues el primer eigenvalor es 0, el segundo eigenvalor debe ser positivo y así. Entonces hay ciertas cosas que se sostienen, pero perdemos la simetría del Laplaciano anterior que nos hacía que todos nos dieran reales. Bien, entonces tratemos de obtener estos valores de la matriz y ya continuamos.
Bien, entonces me ayudan a verificar, así les dio la matriz de adyacencia. Entonces solo puede tener 3 links, solo puede tener 3 pesos, ¿no? Porque solo hay 3 enlaces.
Bien, aquí veo mi matriz de adyacencia. Y L simplemente va a ser la resta, ¿no? Ahí tendríamos entonces el laplaciano. Entonces, si se acuerdan que el laplaciano originalmente era una matriz que sus filas sumaban cero y sus columnas sumaban cero. Ahora no, ahora solo sus filas suman cero, pero ya no sus columnas. Entonces ya vemos que las columnas se acabó la simetría. Entonces acá da -2, está da 1, aquí da 0 y aquí da 1. Pero no se acabó la simetría. En cambio, las filas sí, sigue siendo 0, 0, 0, 0. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Lo único que hay que tener cuidado ahí es con la idea que tenemos ahí de los pesos, ¿no? Con la dirección, de que quién es cabeza y quién es cola. Bien, ¿claro? Bien, alguien que tenga una calculadora así como muy, que esa que saca eigenvalores, le pueden sacar los eigenvalores a Laplaciano, como por curiosidad, a ver qué les da. Mientras lo hace, profe, me quedé pensando en su pregunta de ¿para qué me serviría tener un objeto que reúna lo in y lo out? Es, por ejemplo, pensando en el problema que estamos trabajando. Porque mire que ahí yo trabajo es con los autovalores del Laplaciano y eso es lo que me da a mí como toda la información para el algoritmo de crecimiento de redes y todo eso, por ejemplo. Entonces me quedo pensando cómo sería aplicar eso, porque por ejemplo para las redes metabólicas que vas a trabajar, todo eso son direccionadas. Correcto. Pero entonces yo creo que uno igual escoge una versión, o sea, escoge como la versión que en las redes metabólicas, yo pensaría que también nos interesa es eh, por quién uno es afectado. No, mentiras, ahí puede ser diferente, ¿no? Sí, exacto, es que tanto lo in como lo out tienen ahí su significado de peso. Claro, pero piense una cosa, que igual, no importa de qué punto lo miremos, ahí está la información de, de quién está llegando y de dónde está saliendo, ¿sí? O sea, esa información no es que esté fraccionada, solamente es más como uno saca el modelo, pero las dos versiones tienen la misma información. O sea, el out degree y el in degree tienen la misma información. Es decir, los dos nos dicen de dónde sale a dónde llega la flecha. Entonces, la información, eso es lo que estaba pensando ahorita, que si los mezclamos, tenemos información redundante, porque es la misma información. Lo único Ok, que, lo único que cambia es la dinámica que yo quiero obtener, el modelo que aquí no importa, pero más adelante el modelo que vamos a obtener, los X, el consenso, pues. Entonces, por eso nos sirve el integrí, porque es nuestra forma de verlo pero las dos formas tienen la misma información que nos dice cuál es el peso y de dónde viene y para dónde va. Entonces es información redundante. Entonces yo creo que en ese caso tendríamos que escoger es cuál nos sirve más, pero da lo mismo, porque a nosotros lo que vamos a mirar son los eigenvalores. ya, comprendo. Sí, 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 señor. Listo, entonces chévere si alguien me dice el valor de los eigenvalores, solo por curiosidad para ver qué cosa da. Pues yo no sé si las calculadoras tengan esa opción de que uno meta la matriz y uno le diga autovalores, eigenvectores, ¿no? Profe, me da 1, 1, 1, 0. Entonces los valores le dan
1, perdón. Otra vez, le dan 1, 1, 1, 0, y otra vez 1. Bien, entonces, efectivamente seguimos teniendo nuestro origen valor 0, ese no lo perdemos, y acá vemos los otros, que ya sabíamos que se conserva algo y es lo de, pues tengo un link entra, entonces ahí estaban, ¿se acuerdan que estaba relacionado con la cantidad de links que tenía el nodo? Entonces aquí ahora es la versión, como es la versión in, entonces lo asociamos acá vemos un origen valor, acá vemos otro origen valor y acá vemos otro origen valor. El que no tiene eigenvalores en este caso es el nodo 1, ¿sí? Porque pues no tiene, nadie lo está influenciando. Bien, entonces como para que viéramos que efectivamente se seguía conservando esto, y ahora esto pues está relacionado a las cabezas que entran a cada nodo. Entonces si tuviéramos un grafo con varios links entrando, con varias flechas apuntándole, entonces ahí veríamos que tendríamos algún eigenvalor. Por ejemplo, si tuviera 4 links entrando al 4, entonces veríamos un eigenvalor que tendría más o menos un valor cercano a 4. Pero lo interesante es lo que les decía, de cómo ahora pueden aparecer unos loops dirigidos. Esos loops que se crean dentro del lazo nos van a generar eigenvalores complejos, ¿sí? Entonces nos pueden aparecer. Efectivamente, si el grafo sigue siendo como el que está acá, que no tiene loops, pues no hay lío. Pero si yo agregara, por ejemplo, este camino, podría aparecer uno con complejos. Bien, eso no es muy importante porque para nuestros ensayos y lo que estamos haciendo, porque pues nada, no nos afecta mucho, porque no vamos a usar mucho la teoría espectral con los diagrafos cuando tienen loops. En general vamos a utilizar los que tienen los root out branching, que es lo que nos interesa. Bien, entonces miremos ese concepto del root out branching, que voy a ponerle esta sigla para dejar de escribir, voy a ponerle raw, para dejar de escribirle ahí todo eso. Bien, entonces dentro de este grafo que tenemos aquí, por favor, por inspección visual, determinen si tiene al menos un root out branch.
Bien, ¿qué ven? Si hay un root of branching. Entonces, ¿en qué consiste? Es en encontrar un nodo raíz. Hay que encontrar un nodo B sub R que sea raíz en el sentido de que desde ahí pueda ir a cualquier otro nodo a través de un camino dirigido. Esa es la idea. No es fácil, por eso puse este ahí como entretenimiento de jueves en la tarde, para ver, pues no es tan fácil, ¿no? Porque si hubiera puesto una cosita pequeñita, era muy fácil. Acá hay que como hacer varios loops, ¿cierto? Para mirar. Entonces les ayudo un poco. El root out branching aquí es este nodo que está aquí. Este nodo que está acá es el B sub R. Entonces verifiquemos que desde él efectivamente puede haber camino a desde él hacia cualquier nodo, en esa dirección, de él hacia cualquier nodo. Siguiendo un camino dirigido. Entonces, a ver, rutas que podría quitar. Lo podemos, voy a pintar en otro color encima. El root out branching. Color suave sonco. Profe, ¿puede haber más de un root out branching? Sí, lo que pasa es que no he verificado en este grafo si hay otro. El de la izquierda también, ¿no? El que está justo al lado de él. Sí. Sí, pues ese llega a todos los demás. Bueno, pues déjeme muestro el que está bueno. Nunca yo había encontrado este y ya no había buscado más. Bueno, voy a pintar este, como todos los caminos para ir de este nodo a este nodo, va por aquí. De este nodo a este nodo, sigue este camino. De este nodo a este nodo, sigue este camino. De este nodo a este nodo, sigue este camino. De este nodo a este nodo, ¡pum! Por acá puedo irme, por acá y por acá llego. De este nodo, ahí automáticamente ya pasé por este y por este, ¿no? ¿Quién me queda? Me queda este que está directo, y me queda este, por aquí por debajo llego. Me queda este, ya, desde aquí llego, ¿verdad? Llegué. Entonces ahí ya logré trazar un root of branching porque puedo ir a cualquier otro nodo desde este nodo. Oscar nos dice que el vecino también lo es. Entonces hagamos una verificación con otro color muy rápido. ¿Ya lo verificó, Oscar? Sí. Pues visualmente, pero estoy casi muy seguro. Sí, porque si quiere haga lo que hice ahorita, trácele las rayitas. Vamos a probarlo. Bueno, entonces ya quedó esta solución, ¿no? Ya la vieron, ya me creen, porque ahora la voy a dañar al hacer la otra encima, pues se nos va a enredar un poco. Bien, vamos a mirar este. Entonces, efectivamente, para ir a su vecino, puedo ir a este, para ir a este, para ir a este, para ir a este, puedo llegar por acá, para llegar a este. Vea qué interesante. Solo con este camino, como está aquí al lado, ya llegué a la raíz y yo sé que de la raíz puedo ir a cualquier otro, ¿no? Entonces sí, efectivamente, Oscar tiene razón, porque ya, digamos, si quiero ir a este, pues sigo las mismas rutas que ya conocía. Si quiero ir a este, tengo la misma ruta. Si quiero ir a este, a ver, sí, correcto, sigo la misma ruta, ya pasé por aquí y ya paso por acá. Este lo tengo aquí al lado y este también lo tengo al lado. Efectivamente, Oscar tiene razón. Este nodo también es un root of branch. O sea, el grafo tiene ese otro root of branch. Y es posible que haya más, ¿no? No lo he verificado, como pues yo encontré uno y ya me casé con el que tenía, pero vemos que hay otro. Casi que veo que este de aquí también tiene cara de serlo, ¿no? Porque tengo un camino aquí, Profe, ¿sí? prácticamente a todos los nodos que envíen información al B super R serían root of branching, ¿no?
pareciera que, no vamos a sacar un teorema pues de eso, pero pareciera que en este grafo en particular, todos esos que tienen un camino, o sea, una conexión directa, nos podrían servir. O sea, todos los que llegan a él, o sea, los que tienen flecha apuntando a B sub R. Entonces serían como pareciera también porque llega y ya estando ahí, reparto. Y lo mismo salgo de aquí, llego aquí y desde BR reparto, porque ya me sé que desde BR llego a los otros. Entonces tendría esos tres. Habría que verificar, esto es un problema de combinatoria en el que uno lo hace. ¿Se acuerdan que ya determinamos el número a través del sacando el rango del laplaciano del diagrafo? Nos va a dar n-1. Y con eso garantizamos que tiene al menos 1. ¿Sí? Pero por ahí hay un resultado que nos dice la cantidad de root outbranching que hay, pero no lo anoté. Pero hay uno que creo que es sacar el L sub B del diagrafo. El L sub B es quitarle, hacer el L y quitarle un nodo, o sea, quitarle una fila y una columna, y a esto le sacamos el determinante, y el número que nos dé es el número de root outbranching, pero me tocaría verificar ese resultado. Listos. Entonces, chévere que efectivamente podemos probar eso. Bien, entonces ya tenemos las nuevas definiciones de matriz de adyacencia, matriz de grado, laplaciano, todo para el grafo dirigido, ¿cierto? Y entonces el equivalente al spanning tree, que lo único que nos quiere decir es que yo puedo transmitir información a través de todo el grafo, entonces es el root outbranching. Ahora ya estamos preparados entonces para irnos a nuestra dinámica, al protocolo de acuerdo, pero para diagrafos. Entonces miremos este grafo que tenemos acá. Y otra vez, al verlo, nos damos cuenta que ese nodo 1 no recibe información de nadie. Entonces uno pensaría que, entonces aquí podemos armar la dinámica, así como hicimos la otra vez, aquí podemos armar la dinámica. Entonces recuerden que la dinámica depende de el valor de mi vecino menos mi propio valor, que es la idea de la atracción, para hacernos atractivos, para irnos hacia sí mismos, todos entre sí. Entonces él, pues eso es 0. ¿Sí? Él no se va a mover, su dinámica es 0 porque la dinámica depende de esa diferencia, entonces en este caso es 0. ¿Sí? Bien, miramos la dinámica del nodo 2, el nodo 2 es afectado por el nodo 1 a través de ese peso 2,1, y ahí entonces nos aparece la dinámica, que es lo que me envía el otro menos lo que yo tengo, y así es que va a crecer. Hago lo mismo con el nodo 3 y con el nodo 4, y entonces tengo esta dinámica. Y esta es la idea, igualito, es la idea de consenso. Entonces esta idea de consenso la vuelvo matricial y descubro que me da, así como me daba antes, me da que la dinámica, cuando ponemos en un stack los x1, x2, x3 en un vector, me da menos el laplaciano del diagrafo. Entonces, miren qué buen resultado. Tenemos el equivalente de una vez. Entonces, el x punto es igual a menos el diagrafo por x. Y tenemos de una vez, entonces, el resultado del teorema, que nos dice que para un diagrafo que contiene, uno podría decir que contiene al menos un root outbranching, la trayectoria generada por la ecuación, por nuestra ecuación de consenso, forma compacta, el protocolo de acuerdo, o ecuación de consenso para grafos dirigidos, inicializada en algún punto, en algunas condiciones iniciales, satisface esto. El límite, cuando el tiempo se va a infinito, de x de t, o sea, las trayectorias, va a ser igual a P1, Q1 traspuesto por las condiciones iniciales, donde este P es un vector y este Q es un vector de dimensión n. Entonces, donde ese P1 y ese Q1 son el eigenvector derecho e izquierdo, respectivamente. Entonces, P1 es el eigenvector derecho y Q1 es el eigenvector izquierdo, asociados con el eigenvalor 0 de el laplaciano del grafo dirigido.
y ha sido normalizado para que este producto sea 1, para que no afecte el promedio, ¿sí? Si se dan cuenta, es para que no nos cambie el promedio. Es como tratar de obtenerlo parecido a la idea del promedio de las condiciones iniciales. Listo, entonces como resultado, lo que nos está diciendo esto es que si ustedes quieren que haya consenso en el grafo, entonces es necesario que exista, que el grafo tenga un root out branching. Entonces eso lo va a llevar a un valor de acuerdo, de consenso. Lo que pasa es que ya no es el promedio de las condiciones iniciales. Ahora está relacionado con que haya con los dos eigenvectores. Ahorita repasamos muy rápido qué es el eigenvector derecho y qué es el eigenvector izquierdo de una matriz. No se preocupen, ya lo vamos a mirar. Recuerden que por cada eigenvalor tenemos asociado un eigenvector. Lo que pasa es que siempre asociamos, solamente hablamos del eigenvector como si solo existiera uno, pero uno también puede ponerlo al otro lado y ese es el que le llama el derecho. Pero ya lo miramos. ¿Listo? Antes miremos este grafo que tenemos acá. ¿Qué opinan? ¿Hay un root out branching? ¿Qué opinan? ¿Sí hay un root out branching? ¿Mm? El 1, ¿no? Del 1 puede llegar a cualquiera. Correcto, entonces vemos que sí hay un root out branching porque el nodo 1 nos va a servir de raíz. Desde aquí podemos ir de 1 a 2 a 3 a 4, de 1, 2 a 4, ¿sí? Llegamos a todos los nodos. Entonces, este grafo que está aquí sí va a llegar a un acuerdo, pero debido a que si se dan cuenta, a él no llega información, entonces ya dijimos, pero ese uno se queda quieto. Entonces, ¿qué ocurre con los otros? ¿Cuál va a ser su tendencia? ¿Qué creen ustedes que harían los otros? Se moverían hacia la condición inicial de 1. Correcto. Entonces, efectivamente, nuestra intuición nos dice, y acá lo podemos ver matemáticamente, esto tiende a hacerse 0, ¿cierto? Eso es lo natural de esta dinámica. Entonces, si sabemos que el 1 está quieto, es una constante, pues la única forma de que esto se haga, de que esto llegue a un punto de equilibrio, es que este se vuelva igual a este. Y entonces esto se haga 0. Entonces vemos que efectivamente 2 va a tener a moverse hacia la posición de 1. Y como 2 le dice a 3 y a 4 hacia dónde se está moviendo, pues 3 y 4, a través de estos dos resultados que están acá, entonces vemos que efectivamente 3, la dinámica de 3 va a tratar de hacerse 0, de tratar de irse a x2. Y la 4 y la 3 van a tratar de igualarse. Y acá vemos que la 4 tiende a irse hacia 2. Y 3 y 4 se jalan mutuamente. Entonces vamos a ver, si graficáramos la simulación, veríamos una gran atracción entre 3 y 4. 3 y 4 automáticamente tenderían a irse un poco hacia 2, pero se atraerían entre sí, porque ahí tienen el lazo ese que los jala mutuamente. Entonces tratarían de irse hacia sí, el 2 empieza a moverse hacia arriba y el 3 y el 4 empiezan a perseguir, ya se juntan y empiezan a perseguir al 2, alcanzan al 2 y el 1 y el 2 y el 1 allá esperando y llegan todos a 1. Entonces al final, si tuviéramos el espacio de 2 dimensiones, veríamos que ese consenso tiende a hacer eso. Entonces el protocolo de acuerdo los llevaría allá. Entonces la conclusión importante es, si hay un root out branching, sabemos que el protocolo, el consenso, va a llegar, van a llegar a ponerse todos de acuerdo. Lo que pasa es que hay unos caprichosos, como el 1, que se van a quedar quietos y los otros van a llegar allá. Entonces esto, por ejemplo, cuando tenemos ese tipo de configuraciones, a esto le llamamos que esto es un líder y estos son unos followers. Entonces, cuando ustedes vean que hablan del problema de líder followers, es porque el líder no le importan sus seguidores. Él simplemente
irradia información y los otros siguen. Entonces, esa es una configuración y es un problema del estilo leader-followers. Uno podría tener más de un líder y entonces tendría un consenso extraño porque sería un consenso oscilatorio. Bueno, ahí tocará ver cómo es la cosa. Pero bueno, bien, entonces, miremos esto del eigenvalor derecho y izquierdo. Entonces, recordemos así como repaso de álgebra lineal. Entonces, ayúdenme a revisar porque va a quedar que no me acuerde bien. Entonces, uno tiene la relación que es la matriz AX es igual a eigenvalor X. ¿Sí? Sí, señor. Muy bien. Entonces, cuando hablamos entonces ya saben, le podemos sacar a una matriz, le sacamos el eigenvalor, digamos, vamos a suponer que la matriz es 2 por 2, para que nos quede fácil hacer todas las operaciones. Entonces, nada, ustedes saben que la ecuación para sacar los eigenvalores es el polinomio característico. El polinomio característico de esta matriz es el determinante de S por I menos A igual a 0. Desde aquí salen las raíces usamos la notación de álgebra lineal y no la de control. Y entonces de aquí salen los eigenvalores, ¿sí? Este es el polinomio característico. El polinomio característico. Entonces de aquí salen, entonces como esto nos va a dar un sistema de segundo orden, nos va a dar una cosa del estilo algo así, cualquier constante aquí, todos positivos, o que sea en el caso que así nos va a dar esto, ¿cierto? Entonces de aquí sacamos las raíces y nos da que esto tiene dos soluciones. Tiene entonces dos eigenvalores. ¿Por qué? Porque es un sistema de segundo orden, polinomio de segundo orden, tiene dos raíces. Entonces los eigenvectores salen de cada uno. De cada uno hay un vector, un eigenvector asociado al eigenvalor 1 y tenemos un eigenvector asociado al 2. Entonces estos son los eigenvectores. Eso, entonces son los tradicionales. ¿Cómo se sacan? Acuérdame ahí, Johan, ¿cómo es que se hace? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿O alguien? ¿Cómo se sacan los eigenvectores? Para sacarlo es la matriz A menos el eigenvalor por la identidad. Correcto, entonces acordémonos de esta forma tal vez es para recordar cómo es. Entonces uno lo que hace es ¿no es así? Entonces, de aquí, de esta misma idea sale, ¿no? Pero entonces al final la fórmula queda, ¿cómo es? Que es A Menos la identidad por el eigenvalor, o sea, por lambda. No, profe. Dentro del paréntesis va la identidad por lambda. Claro. Eso sí por B. Y eso tiene que ser igual a 0. Entonces, pues... Muy bien. Sí, entonces hicimos más o menos, de aquí sale, de esta idea, de aquí sale. Muy bien. Entonces es resolver este sistema. Entonces lo resolvemos dos veces. Una vez entonces básicamente lo que uno hace es tener la matriz
sí, como el A11, A12, A21, A22, menos, acá entonces tiene el eigenvalor 1, el eigenvalor 1, 0, 0, y acá tiene entonces el vector B1, B2, o sea, los dos componentes del vector 1, y acá nos da 0, 0. ¿Sí está vector o es un número? Sí, da este, 0 y el otro. Y eso nos da los dos componentes. Pero resulta que entonces también podemos sacar, este es lo que, lo que normalmente se conoce como eigenvector, es lo que en la definición que teníamos allá, entonces estos eigenvectores tradicionales le vamos a llamar, este es el eigenvector, ahora me confundí, yo diría que es el derecho. Pues no está por ahí. Entonces, este es el eigenvector derecho. Entonces, el eigenvector tradicional es el eigenvector derecho. ¿Por qué? Porque es el que está aquí. Pero uno también podría tener esta multiplicación que está acá, tenerla de este lado. Entonces, ahí es donde aparece, por hacer el mismo paréntesis, y resolver el mismo problema, pero poniéndolo en el otro lado. O sea, es como pasarlo acá, igual acá vamos a tener entonces esto. Entonces, así sería el eigenvector izquierdo. Entonces viene de la misma idea, se saca, pues, como pueden ver, es las mismas definiciones, pero se hace del otro lado, y ese se conoce como el eigenvector izquierdo. Y ya, con eso entonces, igual pues son invitados a que repasen esa definición, eso está ahí en Wikipedia, ponen ahí eigenvectores, y pueden poner eigenvector derecho, eigenvector izquierdo, y ahí aparece la definición. ¿Listo? Verifican entonces eso. Bien, y entonces de ahí sale la definición de a dónde llegamos. Entonces, basado en las condiciones iniciales, esa información de los eigenvectores lo que nos va a decir es este tipo de información que intuitivamente sacamos acá. Esa idea de si hay un nodo que es como un líder, entonces todos van a tender a irse hacia allá. Entonces, eso es lo que sacamos de esos valores, porque sabemos que la información en el espectro está toda la configuración del grafo. Entonces, ahí en el espectro vemos esto. Entonces, por eso de aquí sale toda esa idea de que nos dice a dónde vamos. Entonces, el espectro 0, básicamente lo que estamos mirando es, ¿hay algún líder o el grafo más o menos se comporta? Y bueno, entonces de ahí sale toda esa información hacia dónde va a tender esto. ¿Listo? Entonces, lo importante que es que si hay un root out branching, entonces podemos decir que llegamos a un acuerdo que está relacionado con las condiciones iniciales, que hay casos extremos como este en el que al final todos se van a un solo valor. Listo. Hay otro resultado importante, que son como resultados parciales que sirven para el grafo. Entonces, está la definición de un grafo balanceado. Entonces, un grafo dirigido, un diagrafo es balanceado si por cada nodo su in-degree es igual a su out-degree. Entonces, quiere decir que la misma cantidad de información que le entra, la misma cantidad de información que le sale. Entonces, se llama grafo balanceado. Veamos aquí, aquí hay un ejemplo de un grafo balanceado. Si se dan cuenta, en cualquier nodo que me pare, aquí entra 1, sale 1. Aquí entran 2, salen 2. Aquí entran 2, salen 2. Aquí entran 2, salen 2. Aquí entra 1, sale 1. Entonces, este es un grafo balanceado. Entonces, ¿qué es lo interesante?
que ya hay resultados que dicen si el grafo es balanceado, entonces, si el diagrafo es balanceado, entonces ya sabemos que efectivamente tiene un root of branching. Entonces, si tiene un root of branching y es balanceado, entonces puedo confirmar que se comporta como un grafo sin dirección. Entonces puedo decir que el límite, o sea, el consenso, va a ser el promedio de las condiciones iniciales. Entonces, voilà, tengo escenarios en los que puedo decir, a pesar de ser un grafo dirigido, igual puedo llegar al promedio de las condiciones iniciales. ¿Y qué necesito? Siempre necesito que tenga un root of branching. Es obligatorio, si no, no llega a un consenso. Entonces, root of branching. Pero si además es balanceado, entonces, ¡pum!, listo. Ya sé que ese va a llegar al promedio de las condiciones iniciales. Entonces, tengo un resultado bien interesante. Entonces, uno puede analizar el grafo si es balanceado. ¿Y cómo también puedo matemáticamente verificarlo? Pues voy a verificar que el grafo balanceado, cuando le saque los valores propios y saque los eigenvalores por la derecha y por la izquierda, y haga esa operación que vimos ahorita, me va a dar este número que tenemos acá. Me va a dar 1 sobre n por, estos unos son vectores de 1 dimensión n, ¿no? O sea, es como 1, 1, 1, 1, 1. Y este es el 1, 1, pero traspuesto. Que sirven para hacer el promedio de las condiciones iniciales. Esto me da un solo número. Esto es un número, ¿cierto? Porque es vector fila por vector columna, y este x sub 0 que también es una columna, entonces para eso sirve, ¿verdad? Para eso lo que está haciendo es que me pone el valor al que llega a todos los nodos. O sea, a cada uno le va a quedar el valor del promedio de las condiciones iniciales, o sea, los x sub 0 sumados divididos en n. Ese número que hay le queda repartido a todos. A cada uno le queda el mismo número gracias a esta operación, ¿verdad? Ahí la pueden ver, si quieren la escribimos aquí muy rápido, digamos, para el caso de dimensión 2. Entonces, tengo una constante y acá tengo el vector 1, 1. Acá tengo el vector 1, 1. Y acá tengo el vector de las condiciones iniciales. Entonces, tengo el de las dos condiciones iniciales. Entonces, vemos que efectivamente esto que está aquí suma x sub 0 más x sub 0 de la primera por el x sub 0 de la segunda, ¿cierto? Y entonces este número lo multiplico allá y me queda 1, 1 y multiplicado por x sub 0, 1 más x sub 0, 2 sobre n, que en este caso n es igual a 2, me queda 2. Entonces este número multiplicado por 1, pues quiere decir que al final me va a quedar x sub 0, 1 más x sub 0, 2 sobre 2, y aquí me va a quedar x sub 0, 1, x sub 0, 2 sobre 2. ¿Sí? Entonces, de forma general, lo que uno ve es que le va a quedar el vector de la sumatoria de las condiciones iniciales sobre n a cada uno de los nodos. A todos les queda el mismo número. Eso es lo que hace esta operación que tenemos acá. Bien. Entonces, chévere, si tenemos un root of branching y además el grafo es balanceado, perfecto. Puedo decir que llegan al promedio de las condiciones iniciales. Un diagrafo se dice que es strongly connected si entre cada par de nodos hay un camino dirigido. ¿Sí? Entonces, pues es la condición esa chévere en la que pues tengo caminos para irme para todos lados. O sea, no hay nadie que al final solo reciba información, no, la información circula por toda la red como si estuviéramos en un grafo bidireccional. Lo que pasa es que me puede llegar por otro camino, no necesariamente me llega por el mutuo, la bidireccional, sino me puede llegar a través de Pedro, Juan, y me llega a mí, pero yo tengo la información de todo el mundo. Entonces, en cada par de nodos siempre voy a poder encontrar un camino, que puede ser más largo o más corto, pero yo voy a escuchar lo de todos. Entonces, esa es la idea del Strongly Connected. A ver si aquí tenemos un ejemplo de Strongly Connected. Bueno, acá arriba vemos uno, que la pregunta sería, ¿este es Strongly Connected? Verifíquenlo muy rápido. ¿Cómo lo ven?
No. No, ¿verdad? ¿Es weakly connected? Entonces acuérdense, weakly es cuando ustedes, si le quitaran las direcciones, les daría un grafo conectado. Sí. Muy bien, entonces este es un weakly. Es un weakly connected. Y este que está acá, podemos ver que sí es un strongly connected, porque parémonos acá. Quiero ir a cualquier otro nodo y voy a llegar. Entonces me paro, por ejemplo, en este nodo. Pero a ese le faltaría un enlace, ¿no, profe? Se le perdió la flecha, ¿no? Paro. La flecha es así. No se ve, la flecha entra. Listo. Pues ahora sí podemos verificar que es strongly connected. Entonces, ten en cuenta que strongly connected no implica balanceado, ¿no? Balanceado es como, es diferente. Balanceado es más como que se balancea cada nodo con respecto a la entrada y la salida. La que le entra le sale. En cambio, strongly connected no necesariamente. Si ustedes se dan cuenta, este nodo tiene dos saliendo y uno entrando. No es balanceado. ¿Sí? Acá también ahí tiene dos entrando, uno saliendo. Entonces, no es balanceado. Strongly connected es que puede haber camino entre cualquier par de nodos. O sea, todos los nodos se hablan con todos así, a través de camino direccionado que puede ser más largo o más corto. Entonces verifiquemos efectivamente eso. Este nodo que está, quiero ir de aquí a aquí. Entonces, ¿qué hago? Me voy por acá y ya llegué. Encontré ese camino. Estoy acá y quiero irme a este otro nodo. Entonces, mi única salida y ya llegué. Entonces, si se dan cuenta, puedo hacer lo mismo con cualquier par de nodos. Estoy aquí y quiero llegar acá. Entonces, ¿qué hago? Voy por mi salida, no, voy por acá y llego. Y así. Entonces voy a verificar que efectivamente puedo ir a cualquier par de nodos. O sea, desde cualquier nodo puedo ir a cualquier otro nodo. Voy a encontrar un camino dirigido que me llegue allá. Entonces puedo concluir que este es un strongly connected. Entonces todos estos términos son importantes porque cuando veamos lo del consenso, pues no, a veces nos van a poner, asuma que el diagrafo es strongly connected. Entonces ustedes ya saben cómo es strongly connected. O podemos tener un resultado en el que dice, este resultado aplica para grafos balanceados, o este resultado aplica para un weakly connected. Cosas de ese tipo. Entonces son como importantes. Y pues ya sabemos que eso nos va a llevar a este tipo de cosas. Bien, entonces, ¿alguna pregunta? Profe, una pregunta. Eso de que en los grafos sin dirección la tasa de convergencia estaba relacionado con el segundo valor propio, ¿también aplica para los diagrafos balanceados? Para los balanceados, uy, ese resultado no me lo sé. Podemos buscarlo, pero no me lo sé. O sea, no sé, no estoy seguro que sí sea así. Sabemos que sí llega al mismo valor, pero no podemos garantizar que llegue a la misma velocidad. ¿Uno qué pensaría? ¿Que si tiene más conexiones, entonces transmite más rápido o menos rápido? ¿Qué dirían ustedes? Ahí lo podemos deducir. Recordemos que el valor de estabilización era 1 sobre el segundo eigenvalor, ¿cierto? El de Fiedler. Entonces, este valor es más grande o más pequeño dependiendo de que esté más conectado o menos conectado al grafo. No está tan relacionado a eso. El último está relacionado a la conectividad, ¿cierto? El último. Pero el segundo, no necesariamente. Entonces está interesante la pregunta. Habría que analizar, agarrar un grafo balanceado
y ver entonces qué ocurre, la diferencia entre que sea balanceado y que sea bidireccional, a ver si mejora la velocidad o no. Pero sí, no me la sé, no he visto el resultado. Estoy tratando de inventármelo, pero no lo he visto. Me tocaría analizar un poquito más esto. Bien, hay un libro muy interesante, que es el libro, uno piensa que Fiedler es un man viejísimo, ¿no? O sea, como que es de hace 100 años, pero no. El libro de Fiedler, sí, o sea, sí es viejo, ¿no? No, tampoco es que sea un muchacho, pues, pero ya está la versión Dover. Cuando sacan la versión Dover de un libro es porque ya se volvió un clásico. Y en el 2008 logró la categoría de clásico el libro de Fiedler. Entonces Miroslav, el M. Fiedler, tiene un libro que es que no me acuerdo de qué año es el original, porque yo tengo tengo el del 2008, que es la versión Dover, que son los libros clásicos. Cuando ya se volvió un clásico, lo sacan la versión Dover, que es la versión de papel barato. Entonces, este libro se consigue, y entonces en este libro está todo lo relacionado con las matrices. Ya les digo cómo se llama el libro por si lo quieren bajar, porque obviamente está disponible en la web. Y ahí, esas preguntas que uno dice, si la matriz es de tal tipo, no sé qué, ¿será que tal resultado está? Uno va y lo busca y ahí encuentra. O sea, ahí están todos los resultados relacionados con las matrices. Y eso es bien chévere mirar las fuentes originales, ¿no? De las cosas, porque ahí se inspira uno mucho. Vamos a robar el libro de Fiedler. No, más fácil mirar en internet y les digo el nombre ya mismo. Entonces se encuentra una cantidad de información sobre los eigenvectores, sobre los... Acá está. Les muestro. Entonces este es el libro clásico de Fiedler. Entonces se llama Special Matrices and Their Applications in Numerical Mathematics. Second edition, Dover Books on Mathematics, del 8 de agosto del 2008. Ahí pueden ver el libro de Miroslav Fiedler. Y dice que la versión en papel cuesta $17. Si les interesa, lo pueden bajar lo pueden bajar gratis, seguro lo encuentran sin problema, pero pues si tienen plata que les sobra, pues lo pueden comprar, vale como, no sé, 70,000 pesos tal vez. Bien, que para un libro técnico es barato, pues porque es la versión Dover. Listos, entonces ahí teníamos los resultados que quería que compartiéramos hoy, que es la versión ya con grafos dirigidos de lo mismo. Entonces ya estamos preparados para empezar ahora sí con el tema que no más nos interesa, que es el que nos va a unir con la optimización distribuida, que es los algoritmos de consenso, lo mismo que vimos acá, pero en tiempo discreto. Entonces vamos a poder ver los resultados de lo que tenemos acá, pero en tiempo discreto. Y entonces eso nos va a permitir
unirnos con la optimización, porque como vimos la optimización es basada en iteraciones, entonces acá vamos a llegar a, necesitamos entonces la idea de consenso. ¿Listos? Bien, entonces, ¿alguna pregunta?